Principios del conocimiento humano, por George Berkeley, 1681. Replicará alguno que en la anterior definición de materia va incluido algo que la distingue suficientemente de la nada, a saber, la idea positiva abstracta de quiridad, entidad, existencia. Indudablemente, los que pretenden tener la facultad de elaborar ideas abstractas podrán hablar como si de hecho tuvieran tal idea, que, según ellos, es la más abstracta y general, y que para mí es la más incomprensible. A la verdad, no puedo negar que existe una inmensa variedad de espíritus, de diferente categoría y distinta capacidad, y cuyas facultades, en número y extensión, sobrepasan con mucho a las que a mí me concedió el autor de mi ser. Sería la más loca presunción de mi parte pretender determinar las ideas que en ellos haya podido imprimir el inagotable poder del Supremo Espíritu, juzgando solo por mis limitados, estrechos y escasos medios de percepción. Pues deben existir, según lo que a mí se me alcanza, innumerables clases de ideas o sensaciones, tan diferentes entre sí y tan distintas de todo lo que he percibido, como lo son los colores y los sonidos. Pero así como estoy dispuesto a reconocer lo limitado de mi comprensión con respecto a la variedad de espíritus e ideas que pueden existir, no obstante entiendo que es una evidente contradicción, o si no, un mero juego de palabras, el decir que se posee la noción de entidad o existencia con abstracción de espíritu e idea e independientemente del percibir y ser percibido. Nos falta solo considerar las objeciones que puedan ponerse fundándose en la religión. 82. Respuesta a las objeciones tomadas de la Sagrada Escritura. Hay quienes juzgan que, si bien los argumentos de razón para demostrar la existencia de los cuerpos no son concluyentes ni pueden servir de base a una demostración, sin embargo, las Sagradas Escrituras son tan claras en este punto que todo buen creyente debe por ellas estar persuadido de que los cuerpos tienen existencia real y de que son algo más que meras ideas, puesto que en los sagrados libros se relatan innumerables hechos que evidentemente suponen la realidad de cosas como la madera, las piedras, las montañas, ríos, ciudades, como también el cuerpo humano. A lo que respondo que nuestra doctrina no pone en peligro la verdad de ningún libro, ni sagrado ni profano, cuando emplea esos términos en su acepción vulgar, o de tal manera que puedan tener una interpretación dentro del lenguaje usual. Ya hemos hecho ver anteriormente que está muy de acuerdo con nuestros principios el sostener que las cosas existen, que hay cuerpos o sustancias corpóreas, tomando estos términos en un sentido corriente y no en el filosófico. También expusimos ampliamente la diferencia entre cosas e ideas, realidades y quimeras. Pero lo que en ninguna parte de la Sagrada Escritura se menciona es la materia tal como la entienden los filósofos, ni la existencia de objetos sin la mente o fuera de ella. 83. Nada puede objetarse a base de lenguaje. Existan o no las cosas externas, todo el mundo concede que las palabras, propiamente, no tienen otro fin sino representar nuestras concepciones, esto es, las cosas según las percibimos y conocemos. De donde resulta claro que en las tesis anteriormente establecidas nada hay incompatible con el recto uso del lenguaje, ni tampoco habrá que modificar nada en los escritos o discursos, de cualquier clase que sean, con tal que puedan entenderse. Todo esto es tan evidente, según lo ya dicho, que considero innecesario insistir más en ello. 84. También se objetará que con nuestros principios pierden mucho de su fuerza e importancia los milagros. ¿Qué habremos de pensar de la vara de Moisés? ¿Si realmente se convirtió en serpiente? ¿O fue todo un simple cambio de ideas en las mentes de los espectadores? ¿Cabe suponer que el Salvador en las bodas de Caná no hizo sino engañar la vista, el olfato y el gusto de los comensales, creando en ellos una mera apariencia o idea del vino? Y lo mismo se puede objetar sobre los demás milagros, que, siguiendo los principios establecidos,
se reducirían a meros fraudes o ilusiones de la fantasía. Respondo a esto que la vara de Moisés fue transformada en serpiente real, y el agua de las bodas de Caná fue convertida en vino real, y que esto no contradice en lo mínimo los principios sentados, como puede verse en los párrafos 34 y 35. Añadiré, por fin, que esta distinción entre lo real y lo imaginario se ha explicado ya tan extensa y claramente, tantas veces hemos hecho alusión a ella y tan fácilmente se resuelven las objeciones que en este sentido puedan oponerse, que sería hacer muy poco honor a mis lectores repetir ahora las mismas explicaciones como si no las hubiesen comprendido. Solo haré observar, a propósito de las bodas de Caná, que si todos los convidados vieron, olieron, gustaron y bebieron el vino y sintieron sus efectos, en ninguna manera puedo yo dudar de que aquello fue vino en realidad. Así pues, el escrúpulo relativo a los milagros no tiene cabida dentro de nuestro sistema, sino antes al contrario, surge espontáneamente en el sistema tradicional, de suerte que, más que una objeción, resulta ser ello una confirmación de nuestra doctrina. 85. Consecuencias de las anteriores afirmaciones. Habiendo resuelto las objeciones que hemos procurado exponer con toda claridad, destacando todo el valor que pudieran tener, pasemos ahora a examinar las consecuencias de nuestras tesis. Algunas de estas parecerán a primera vista como aquellas difíciles y oscuras cuestiones sobre las que tanto y tan inútilmente se especuló, ahora barridas para siempre del campo de la filosofía. Por ejemplo, 1. Si la sustancia corpórea puede pensar. 2. Si la materia es infinitamente divisible. 3. Cómo obra la materia sobre el espíritu, etc. Estas y otras cuestiones semejantes han entretenido durante siglos a los filósofos, y como todas ellas presuponen la existencia de la materia, no tienen cabida en nuestro sistema, el cual ofrece otra serie de ventajas, lo mismo para la religión que para las ciencias, como puede comprobar cualquiera, aplicando a cada caso lo ya expuesto, y más sencillamente se verá analizando los corolarios de nuestros principios. 86. Suprimida la materia, nuestro conocimiento adquiere mayor certeza. De nuestra doctrina se sigue que el conocimiento humano abarca dos grandes grupos, el de las ideas y el de los espíritus. Vamos por partes. En cuanto a las ideas o cosas que no piensan, diré que su conocimiento se ha oscurecido confusamente, lo que ha llevado al género humano a peligrosos errores por la suposición de la doble existencia de las cosas sensibles, una inteligible o inmente y otra real o pretermental. Con esta última se da por supuesto que las cosas no pensantes tienen en sí mismas subsistencia propia, independientemente de que sean percibidas por los espíritus. Esta, que como se ha demostrado es una noción absurda y sin fundamento, es la verdadera raíz de todo escepticismo, pues mientras el hombre piense que las cosas subsisten realmente fuera de la inteligencia y que el conocimiento en tanto es real en cuanto se conforma con las cosas reales, síguese que nunca puede tener certeza de que su conocimiento sea absolutamente real. Porque, ¿cómo podrá saber que las cosas percibidas se adaptan a las no percibidas que existen sin la mente o fuera de ella? 87. El color, la figura, el movimiento, la extensión y demás cualidades sensibles, consideradas sólo como otras tantas sensaciones de la mente, son perfectamente cognoscibles, pues nada hay en ellas que escape a la percepción humana. Pero si se las considera como notas o imágenes de cosas o arquetipos extramentales, caemos de nuevo en el escepticismo, porque en tal supuesto únicamente conoceríamos apariencias y no cualidades reales de las cosas, es decir, nos sería imposible conocer realmente o en sí mismas la extensión, la figura y el movimiento, o no podríamos hablar sino de la relación o proporción que estas cualidades guardan con nuestros sentidos. Dicho de otra forma, permaneciendo idénticas las cosas,
nuestras ideas varían, y en ese caso no podemos determinar si alguna de estas, o al menos cuáles de entre ellas, representan las verdaderas cualidades realmente existentes en las cosas. O sea, que cuanto conocemos, vemos, oímos o sentimos, puede muy bien no ser más que un fantasma, una vana quimera, muy lejos de la realidad de los seres de la naturaleza. Este escepticismo es la conclusión inmediata de la diferencia que se establece entre cosas e ideas, y de atribuir a aquellas una existencia real pretermental. Fácil sería continuar este razonamiento, aplicándolo a todos los ramos del saber, y así demostrar que los argumentos esgrimidos por los escépticos de todos los tiempos se fundan en la suposición de que existen objetos externos con independencia de la mente. 88. De existir la materia externa, no será posible conocer la naturaleza, ni aun la existencia de las cosas. Por el mero hecho de atribuir a los seres no pensantes existencia real distinta de su perceptibilidad pasiva, nos resultaría imposible conocer con evidencia, 1, no sólo la naturaleza de esos seres no pensantes, sino 2, hasta su misma existencia. De aquí es que veamos cómo los filósofos, desconfiando de sus sentidos, dudan del cielo y de la tierra, de todo lo que sienten y tocan, y hasta de su mismo cuerpo. Y tras de tanto luchar con sus propios sentimientos, se ven obligados a reconocer que no podemos alcanzar un conocimiento evidente por sí o por demostración de que existen las cosas sensibles. Pero todas estas incertidumbres que tanto embrollan y confunden las inteligencias y ponen en ridículo a la filosofía ante los ojos de todos, se desvanecen tan pronto como, atribuyendo un sentido real a las palabras, no nos detenemos en un puro entretenimiento con los términos absoluto, externo, existencia y otros parecidos con los que ni aun nosotros sabemos lo que queremos significar. Lo mismo puedo dudar de mi existencia como de la de los seres que actualmente percibo por los sentidos, ya que es una contradicción patente el que un objeto sensible sea directamente percibido por los sentidos, la vista o el tacto, y que al mismo tiempo no tenga existencia en la naturaleza, puesto que el existir de los seres no pensantes consiste solo en su perceptibilidad pasiva, esto es, en el hecho de que sean percibidos. 89. De las cosas o seres. Al objeto de construir un sistema firme, de sólido y real conocimiento, capaz de resistir los ataques del escepticismo, nada, al parecer, será de tanta importancia como fundamentarlo en una explicación clara de lo que significan las palabras cosa, realidad, existencia, pues sería en vano toda discusión relativa a la existencia real de las cosas, si de antemano no fijáramos el sentido de tales términos. Cosa o ser es el nombre más universal de todos. Comprende dos géneros enteramente diferentes entre sí que solo tienen de común el nombre de ser, a saber, los espíritus y las ideas. Los primeros son sustancias activas e indivisibles o incorruptibles. Las segundas son inertes, perecederas, pasivas y transitorias, o bien seres dependientes que subsisten no por sí mismos, sino como sostenidos y existentes en sustancias espirituales. Aprendemos nuestra existencia por la reflexión o sentido interno, y la de los otros espíritus por la razón. Puede afirmarse que tenemos conocimiento o noción de nuestras propias mentes y de los espíritus y seres activos, de los cuales, sin embargo, no podemos decir que tengamos idea en el propio sentido de la palabra. De manera semejante, conocemos las relaciones que existen entre las cosas o ideas, relaciones que de suyo son diferentes de las mismas cosas entre sí relacionadas, por cuanto que éstas pueden ser percibidas sin necesidad de percibir aquellas. Para mí, ideas, espíritus y relaciones constituyen todo lo que, en su respectivo género, puede ser objeto del conocimiento y discurso humanos. Por ello considero una impropiedad
aplicar la palabra idea para significar las cosas que conocemos o de las que tenemos noción. 90. Las cosas externas son o impresas o percibidas por otro espíritu. Las ideas impresas en los sentidos son reales, o sea, existen realmente. Esto no lo negamos, pero no podemos admitir: 1. Que subsistan con independencia de la mente que las percibe. 2. Ni que sean semblanzas de arquetipos que existan fuera de todo espíritu. 1. Puesto que el ser de una sensación o idea está en que sea percibida. 2. Y una idea no puede asemejarse sino a otra idea. Por otra parte, las cosas percibidas por el sentido se pueden decir externas con relación a su origen en cuanto no son engendradas desde dentro de la misma mente, sino 1. Impresas por un espíritu distinto de aquel que las percibe. Igualmente, los objetos sensibles pueden decirse independientes de la mente en otro sentido, a saber, 2. Cuando existen en algún otro espíritu, y así, al cerrar yo los ojos, pueden continuar existiendo las cosas que yo vea, pero existirán en otra mente o espíritu.